Denis Arancibia, hola a todos desde Chile. Hola Denis, qué gusto. Seguimos abrazándonos desde la patria grande. Bienvenida. Bienvenidas al cuarto y último encuentro de este ciclo, pero no creo que sea el último en el que nos veamos, o por lo menos eso esperamos. Ahí andan como surgiendo proyectos de próximos ciclos que la gente quiere embalarse también, pero de este ciclo sería nuestro cuarto y último encuentro por ahora. La modalidad del encuentro va a ser similar a los otros tres anteriores, donde eh, vamos a escuchar a las expositoras y luego vamos a tener la oportunidad de hacer intercambios. Vamos a empezar hoy. En primera instancia le vamos a dar la palabra, como siempre, a Alicia para que ella nos dé la apertura. Bueno, con mucho gusto les vuelvo a desear buenas tardes a todas, a todos, a todes. En esta ocasión, y nuevamente representando al equipo, ¿no? Al equipo de cátedra de la asignatura Teoría, Espacios y Estrategia de Intervención 3D familiar, les damos la bienvenida a este cuarto encuentro y les contamos que este es, bueno, el último encuentro del ciclo que denominamos Debates actuales del trabajo social, los contextos de crisis y la intervención en familias. La idea inicial, como lo hemos venido compartiendo, se fue gestando en las conversaciones cotidianas que teníamos entre los que conformamos el equipo de cátedra. Y también fueron motorizadas a partir de interrogantes, de comentarios que los estudiantes que cursan la materia nos iban haciendo, iban intercambiando en torno a, bueno, cuáles eran las implicancias, ¿no?, que esta pandemia COVID-19 y específicamente las medidas, las ASPO, ¿no?, las medidas de aislamiento social y obligatorio, vienen teniendo en la vida cotidianas, en su reproducción social y cotidiana de las familias. También qué implicancias están teniendo en las intervenciones profesionales del trabajo social, el Estado, en el Estado y en sus políticas públicas. Y también veíamos bueno, que en ese sentido fueron los temas, ¿no? Los temas que se fueron construyendo, proponiendo con las invitadas referentas centrales para el debate de estos grandes temas, ¿no? La incertidumbre es una compañía, ¿no?, la que tenemos en esta pandemia. Entonces decimos que la incertidumbre como compañía y las desiguales condiciones en las que se transita este momento histórico puso también de relieve la importancia del lugar de la otra, del otro, del otro, ¿no? Cobra significación central este lugar, ¿no? El de los otros, en la construcción de la vida, en la construcción de los sueños y de los desafíos. La idea entonces fue la de encontrarnos y esta idea cobró sentido y urgencia y se plasmó en esta propuesta que fuimos construyendo colectivamente en los distintos encuentros, ¿no? Que siempre también fue pensada desde poder construir un espacio no formal, rígido, amalgamado, sino que nos interesaba un espacio que se construyera como un espacio de conversación, donde puedan confluir palabras y voces diversas. Esa fue como parte de ese sueño, de esa búsqueda detrás de esta propuesta. Y así fue que construimos este espacio y la recepción que tuvo, ¿no?, a partir de la concurrencia, de la participación, nos confirma, ¿no?, nos da cuenta de la centralidad que ocupa hoy el encuentro colectivo. Hemos pensado desde el primer jueves esta idea, ¿no?, del encuentro colectivo, construyendo voces, construyendo miradas y abrazos virtuales
desde los diferentes lugares de nuestra provincia de Córdoba, en Argentina, de nuestro país, Argentina, y desde nuestra patria grande, latinoamericana. Y la verdad que lo volvemos a repetir, que se sintió muy poderoso ese abrazo que en cada encuentro nos hemos ido dando. Hoy va a ser un día especial también, porque tenemos colegas valiosas que van a compartir con nosotros sus reflexiones, producidas desde un campo específico que es el de la salud. Y que en este contexto, ¿no?, de la pandemia COVID-19, la salud emerge también en una centralidad en el marco como política pública, como derecho y como espacio de intervención sociosanitaria. Ha sido definido en nuestro país como actividad esencial y nuestra profesión es parte de ese espacio de intervención y por lo tanto de esa tarea esencial. En los debates anteriores hemos tenido los aportes fundamentales de Nora King, de Nelly Nucci y Cristina González. Y estos debates confluyen y hoy se entretejen también en los debates y reflexiones de la Mesa de Salud, en la que están Celeste y Gabriela, y que con nuevas miradas nuestras colegas nos van a brindar un proceso reflexivo que de alguna forma van a articular estos debates que nos hemos venido dando en estos encuentros. Y bueno, y estos encuentros, ¿no?, esta posibilidad del diálogo compartido, del pensar y buscar, digamos, puntas para el análisis y para seguir adelante, fue posible porque contamos con el apoyo de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, de la dirección de nuestra carrera, de la oficina de graduados, de nuestro colegio de profesionales en servicio social. Y también contamos con cada una de las docentes, adscriptas y ayudantes estudiantes de la cátedra que forman el equipo de cátedra. Y lo más importante es que contamos con ustedes, que con su presencia, con sus aportes, con sus reflexiones, han ido consolidando esta idea y este sueño de pensar y construir colectivamente los desafíos para estos tiempos de pandemia, que más allá de la pandemia siguen siendo, ¿no es cierto?, el desafío de poder aportar a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Les damos la bienvenida y sigamos adelante construyendo la jornada de hoy. Gracias, Ali, gracias. Igual que siempre, le recomendamos que para la participación... Habla más fuerte, Edu. Igual que otras veces, le recomendamos para la participación las dos modalidades, tanto por chat, si quieren ir gestionando alguna pregunta por chat, o también después vamos a habilitar micrófonos para quien pida la palabra por chat y le habilitamos el micrófono y puede hacer el comentario también en voz alta. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a María Angélica Paviolo, que dice magia acá, pero bueno, es María Angélica, nuestra querida Maque, a Maque, que nos va a acompañar presentando a las expositoras del día de hoy. Maque. Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos gran satisfacción como Comisión de Capacitación del Colegio de Profesionales de la provincia de Córdoba en coorganizar junto a la cátedra de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales este ciclo y en particular esta mesa de salud que decidimos llamar intervención profesional en el campo de la salud en el marco del COVID-19. Y tengo particularmente, tenemos mucha satisfacción de que estén a cargo de esta mesa las licenciadas María Gabriela González Ramos y la magíster María Celeste Bertona, porque ambas son dos profesionales pertenecientes a esta generación intermedia que hoy se constituyen en dos voces
autorizadas en el campo de la salud. Autorizadas por su rigurosa formación, por su ejercicio y compromiso profesional. Y puedo dar cuenta, podemos dar cuenta como comisión, como colegio, porque estamos cerca de la trayectoria de ambas. Sobre la magíster María Celeste Bertona, bueno, no voy a hablar de toda su formación de posgrado, solamente sí recuperar que ha sido residente e instructora docente de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que es especialista en salud, que se ha desempeñado en el nivel operativo el primer nivel de atención de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba, y actualmente en esa misma institución se desempeña como integrante del equipo zonal de supervisión. Y además integró e integra el consejo directivo de nuestro colegio en las últimas conducciones, y también participa de diferentes comisiones de trabajo, entre ellas la de capacitación. Y de la licenciada Gabriela González Ramos, ya le queda poquito para ser magíster, un empujoncito. Tampoco vamos a hablar de toda su formación de posgrado, y sí recordar también que cursó toda la residencia de salud interdisciplinaria de salud familiar y comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia, que es especialista en salud por nuestro colegio también, que se desempeña actualmente como trabajadora social de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Materno Neonatal, y que desde hace varias conducciones integra también el Consejo Directivo y forma parte de diferentes comisiones de trabajo, entre ellas la de capacitación. Y decirles que, bueno, ante la diversidad de complejidades y funciones, con mayor y menor exposición en el marco de esta pandemia, y desde el trabajo social en salud, las colegas nos proponen hoy pensar colectivamente y debatir, si hay tiempo, sobre las preocupaciones y tensiones que se han ido generando a la luz de sus paradigmas, de los paradigmas teóricos que ellas sustentan, y del encuadre ético político de sus prácticas. Yo no tengo más nada que decir, solo dejarlas y dejarlos con ellas y que las disfruten. Gracias, Maque. Gracias, Maque. Nada más que decir menos mal, porque nos incomodaste un poco, como prometiste. Bueno, nosotros en primer lugar les voy a contar que la idea es una única presentación entre ambas, es una construcción colectiva, y aparte de porque creemos en las construcciones colectivas, también le tenemos miedo a las tecnologías, entonces dijimos, hagamos una presentación donde por las dudas podamos suplirnos si dejamos de estar conectadas. No sé si se me escuchan bien, yo no me escucho a mí misma en este momento, entonces por eso les pregunto. Se escucha perfecto. Bárbaro. Obviamente agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales, a la carrera de Trabajo Social y especialmente a la Cátedra de Familia por apostar al trabajo conjunto entre la universidad y el Colegio de Profesionales, que permite enriquecer al colectivo de trabajo social en reflexiones, intercambios, producciones concretas, y siempre reinventando formas para encontrarnos aún en estos contextos. Reconocemos nuestra audacia en estar hoy presentes aquí. Para nosotros se constituye en un desafío enorme por, al menos decíamos, dos cuestiones.
Por un lado, por quienes nos precedieron en las presentaciones de estos diálogos, en los anteriores encuentros, colegas profundas, de reconocidísima trayectoria, sólidas y rigurosas en sus argumentaciones y generosísimas en sus conocimientos, como Nora, Nelly y Cristina. También reconocemos nuestra audacia, porque si bien Nora expresó en el primer diálogo que este era un buen tiempo, dijo, para compartir reflexiones sobre nuestras intervenciones profesionales en este marco de pandemia, nosotras no estamos muy seguras de que lo sea, que este buen tiempo lo sea también para quienes a diario nos desempeñamos en servicios de salud pública. Nuestras condiciones objetivas y subjetivas no son las mejores para desencadenar profundos procesos reflexivos. Nos encontramos, también como otros miembros del equipo de salud, fuertemente atravesadas por cansancios, por sobrecargas, por incertidumbres, por planificaciones frágiles, que en algunos casos han durado solo 24 horas, porque cambian sucesivamente tanto la definición de quién es un caso sospechoso para COVID, como los modos de atención en los servicios en los que nos encontramos. Contraer COVID, y hemos atravesado el miedo a enfermarnos y a morirnos cuando los equipos de protección personal se demoraban en llegar. Entonces, estar inmersas en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades hacen que las reflexiones que hoy vamos a compartir tengan el carácter de ser totalmente provisorias, acotadas, precarias, revisables, porque reconocemos que hemos hecho un importante camino de aprendizaje desde que se declaró la pandemia, pero que todavía nos queda muchísimo por analizar, por desmenuzar, por sedimentar. Hemos hecho estas advertencias, pero esperamos poder contribuir a pensar las intervenciones del trabajo social en el campo de la salud en contexto de COVID-19. Para hoy compartir con ustedes, hemos intentado ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos en dos líneas o ejes, si se quiere, que son salud y pandemia y la intervención del trabajo social en este contexto. Arranca Celeste. Sí. Bueno, sobre la salud y la pandemia. Entendemos que la salud es un proceso dinámico, social e histórico, en el cual conviven en constante tensión y conflicto factores que son económicos, sociales, biológicos, psicológicos, políticos, ambientales, sanitarios, que hacen que tanto la salud como la enfermedad o su atención no se puedan definir de manera autónoma, sino que tienen que ser siempre comprendidos desde un principio de totalidad, de proceso. Por eso, y como dice Jaime Bray, un epidemiólogo crítico ecuatoriano, no son procesos que ocurren en un solo individuo, sino que se gestan en la dimensión social de la vida cotidiana, y tienen sus raíces en los modos de organización de la sociedad, fundamentalmente en aquellos que corresponden a patrones de trabajo y consumo de los distintos grupos, las modalidades de actividades prácticas y su cultura. Y dice este autor que si bien se expresan, se materializan en los cuerpos y en las mentes individuales, tienen su explicación en el movimiento colectivo de reproducción social. Por eso hablar de procesos, salud, enfermedad, atención y cuidado nos permite dar cuenta de la historicidad de la salud y comprender los diferentes modos en que la pandemia se expresa desigualmente en diversas poblaciones, afectando principalmente a aquellos colectivos atravesados por desigualdades, violencias y discriminaciones preexistentes. En este sentido, podemos decir que el COVID-19, si bien fue definido en términos de pandemia o cuando se definió el estatus de pandemia, apareció como una cierta expresión homogénea que a todos nos produce igual,
¿Se me escucha bien? Escucho con eco yo. ¿Sí? Ahí está, se escucha bien. Bueno, decía que el virus, el COVID-19, no se ha comportado del mismo modo en barrios populares, que en edificios, que en ciudades de mucha densidad poblacional o en poblaciones rurales. No se ha comportado del mismo modo en poblaciones de adultos mayores, en jóvenes, niñas. No se ha comportado del mismo modo en personas con problemas de salud crónicos previos que aquellos que no lo tienen. Tampoco ha sido el mismo el abordaje cuando el diagnóstico se dio en personas que viven en condiciones de hacinamiento, en la calle, o aquellas que habitan una vivienda con acceso a servicios públicos como agua corriente y recolección continua de residuos. Tampoco ha sido lo mismo para aquellas personas que tienen un adecuado acceso al sistema de salud, sea público o privado, de aquellas que no, como también el acceso a distintos niveles de complejidad. No ha sido lo mismo si el virus se identificó en un trabajador de un servicio esencial, en un desempleado, en un trabajador formal, en un trabajador informal, en una persona con déficit nutricional, a otra que no, por nombrar solo algunos de los múltiples atravesamientos que son necesarios contemplar cuando hablamos de COVID-19. Y así como el virus no ha tenido las mismas consecuencias, dependiendo de la población a la que se haga referencia, tampoco ha sido igual la aplicación del único modo de prevención que hemos tenido y tenemos: el aislamiento, y ahora en la mayor parte del país, vamos a ver por cuánto tiempo, del distanciamiento social preventivo y obligatorio. No tenemos duda, y si esto fuese un escrito estaría en mayúscula, negrito y subrayado, de que ha sido una acertada decisión del gobierno nacional, con muchos consensos en sus inicios y varias resistencias por estos días. Fue la medida que nos protegió y nos protege, tanto de contraer la enfermedad como de que si nos enfermamos, el sistema de salud tenga la capacidad de respuesta y atendernos como nos merecemos. Pese a ello, no podemos dejar de reflexionar que el cumplimiento de la frase «quédate en casa», y en el caso de que el mensaje fuera transmitido por trabajadores de la salud, en muchos casos se le agregó «quédate en casa vos que podés, porque yo no puedo», también ha sido desigual. Una colega rosarina, Victoria Cano, se preguntaba los primeros días del ASPO, ante la frase de «quédate en casa». ¿En qué casa? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo habita esa casa? ¿Cómo es la cotidianeidad de esa casa? Y podríamos agregarle cuántas personas viven en la casa, si tiene servicio de agua de red esa casa y ese barrio, cómo se vinculan quienes viven en esa casa, entre otras preguntas que venimos incorporando desde el trabajo social en los equipos de salud y que fueron abordadas en profundidad por Nelly en el segundo encuentro. Entendemos también que la salud es un derecho. Como plantea María Luisa Pfeiffer, el derecho es una protección voluntariamente reclamable, cuya legitimidad proviene de ser socialmente aceptado y cuya validez depende de que alguien asuma la obligación correlativa de satisfacerlo. En el caso de la salud, el Estado es quien debe respetar, promover, proteger y garantizar este derecho. Y esta pandemia ha puesto en relieve definiciones y actividades estatales muchas veces solapadas, los diferentes tipos de Estado y de sociedades, inclusive por quienes, como planteó Nora en el primer diálogo, han sido constantes detractores de las funciones garantistas del Estado. Y en esta oportunidad han reclamado ser incluidos en el ATP, en el IFE, o exigidos vuelos de repatriación para algún familiar o amigo, por nombrar algunas situaciones. En este sentido, nos parece importante que los debates que hoy promueven pensar en el estado en que queremos post-pandemia incluyan debates en torno al estado que queremos y necesitamos también durante la pandemia. Como mencionaba Cristina la semana pasada,
en nuestro país el gobierno nacional toma definiciones teóricamente acordadas con los gobiernos provinciales, acuerdos que luego no necesariamente las provincias respetan ni se desarrollan desde una perspectiva de protección y cuidado hacia la ciudadanía. Este es el único modo de explicar que en Córdoba, aún teniendo circulación comunitaria del virus, hemos ingresado a la fase 5, que haya habido brotes en los diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, localidades de la provincia, y de manera simultánea se hayan abierto shoppings, que la peatonal de Córdoba haya brindado para el Día del Padre imágenes similares a las de años anteriores para esa fecha, sin pandemia, pero aún no se habilitan algunas ferias de productores al aire libre, que los informes estadísticos que brinda la provincia haya números de muy difícil comprensión, que las responsabilidades en torno a preservar la salud pública estén cada vez más en manos de los ciudadanos y cada vez menos en las directivas del Estado provincial. También en Córdoba, y en el marco de la pandemia, se despiden trabajadores estatales, se desmantelan equipos de atención comunitaria en salud mental y de la Secretaría Provincial de Adicciones. También en Córdoba, las fuerzas de seguridad han tenido y tienen un lugar central en espacios de toma de decisión sobre los destinos de los ciudadanos durante la pandemia, como lo es en el COE provincial, en estrategias de diagnóstico precoz y oportuno, como son los operativos Identificar, y en situaciones en las que se ha instalado un cordón sanitario por algún brote detectado. En este sentido, es que consideramos fundamental seguir luchando por el Estado que queremos y necesitamos durante la pandemia, aunque nuestros deseos más profundos de que esto termine pronto nos hagan pensar más en el post. Por otro lado, consideramos, como lo hace Hugo Spinelli, que la salud es un campo, entendiendo a la salud como un campo, como la convergencia de actores, de recursos, problemas e intereses que conforman una red de relaciones, en el que los diferentes agentes luchan por la consolidación, la apropiación y el predominio de uno o más capitales. Desde esta lectura, el trabajo social es un actor que disputa sobre la interpretación de los problemas de la salud, las modalidades de abordaje y el lugar del Estado en los procesos de cuidado. La pandemia tiene cierta premura biológica, que parece favorecer el campo para defender la supremacía del saber biomédico y su pretensión de monopolizar la explicación sobre la situación epidemiológica. Por ello, es necesario instalar en los servicios de salud y en las instituciones del Estado que hablar de pandemia es mucho más que hablar del virus COVID-19 y que junto a él se han producido cambios radicales e imprevistos, tanto en la cotidianidad de las familias y comunidades como en la dinámica urbana y en las instituciones en general. Se suspenden y o posponen actividades, se reinventan otras, y se generan nuevas que resultan desafiantes por los modos en los que se instalan, ya que mayoritariamente tienen que ver con la urgencia. Como ha planteado Carballeda, la mirada que pone una lente principal sobre los territorios donde trabajamos singulariza la contextos y trayectorias, y reduce las posibilidades de acercar soluciones simplistas y unificadas desde una racionalidad exclusivamente técnica. Perdón, Cele. ¿Cele? Perdón, Cele, se está cortando un poquito y desde que planteaste lo de Carballeda se escuchó entrecortado. ¿Te perdimos? ¿Ahí se me escucha bien? Ahí sí. ¿Ahí se me escucha bien? Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a intentar volver. Decía
desde inicios de la pandemia, hemos combatido la circulación de la información que no sea a través de medios oficiales, de fuentes oficiales. Pese a ello, a la necesidad de que nos informemos a través de fuentes oficiales, queremos advertir que las mismas se redujeron a informes desde la epidemiología más clásica, que han aportado indicadores de mortalidad vinculados al COVID-19. A ver, Cele. Pero que para nuestro trabajo profesional Hola, es Cele. necesario complementar. Sí. A ver, vamos a tratar de que desactives el video, a ver si se te puede escuchar mejor, porque se entrecorta bastante. Y nos están pidiendo que... Ahí está mejor. y nos están pidiendo que si puedes repetir lo de Carballeda, porque no se te entendió. Alguien por el chat está pidiendo. ¿No? A ver. Volvemos. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, Cele, ahí sí. ¿Se me escucha? Sí, dale, Cele, a ver. Bueno, en realidad lo de Carballeda lo planteé en el marco de entender que la salud también es un campo. Y que en ese campo el trabajo social es un actor que disputa sobre la interpretación de las necesidades, los conceptos sobre salud, cuáles son los problemas de salud, las modalidades de abordaje y el lugar del Estado en los procesos de cuidado. Recuperaba los aportes de Carballeda, porque Carballeda lo que plantea es que una mirada que pone una lente principal sobre los territorios singulariza esa pandemia que aparece como homogénea y nos permite la posibilidad de reconocer contextos y trayectorias y reduce las posibilidades de acercar soluciones simplistas o unificadas desde una racionalidad exclusivamente técnica. También decía que desde los inicios de la pandemia hemos combatido la circulación de la información que no sea a través de fuentes oficiales. Y pese a ello, debemos advertir que las fuentes oficiales se redujeron a informes desde la epidemiología clásica, que nos han aportado elementos para descubrir, describir y analizar cuantitativamente indicadores de mortalidad vinculados al COVID-19. Pero para nuestro trabajo profesional es necesario complementar esa información con la perspectiva de la epidemiología crítica y comunitaria, que incorpora la posibilidad de realizar mapeos colectivos con participación ciudadana como un actor central en los procesos de explicación y abordaje de la salud-enfermedad, respetando los procesos organizativos construidos en cada espacio territorial de manera previa a la declaración de la pandemia, que incluya la identificación no solo de factores de riesgo, sino también aquellos factores que protegen a las poblaciones. Que posibilita, como lo afirma Hugo Spinelli, contar no solo desde la aritmética, sino contar en tanto narrar experiencias de salud, enfermedad, atención y cuidado, que permiten explicar cómo significan y viven las poblaciones particulares esos procesos que atraviesan. Como ha manifestado el bioeticista Ignacio Maglio en uno de los reportes del Ministerio de Salud de Nación, es necesaria una transmutación epidemiológica y epistemológica de la atención basada en el paciente a una atención basada en la comunidad. Y desde la bioética clínica y hospitalaria, pasar a pensar en una bioética comunitaria, a partir de la cual los principios que orientan la salud pública deben ser el respeto por la dignidad de la persona, la justicia social, la solidaridad y la confianza pública en los servicios de salud, la accesibilidad a los bienes comunes de salud y el cuidado colectivo por sobre las libertades individuales.
Bonnet Garrafa, que es otro bioeticista, por ahí los que no están más vinculados al campo de la salud no lo conozcan, plantea que es imprescindible que toda discusión bioética se comprometa con cambios reales del funcionamiento del sistema público de salud, en relación a la responsabilidad social del Estado, la definición de prioridades para la asignación, distribución y control de recursos, la administración del sistema con participación de la población de modo organizado y crítico. Para ello, precisa este autor, la bioética de la intervención exige una alianza concreta con la banda más frágil de la sociedad, incluyendo la revisión de ciertos dilemas entre los que se encuentran autonomía versus justicia y equidad, beneficios individuales versus beneficios colectivos, individualismo versus solidaridad, cambios superficiales versus transformaciones concretas y permanentes, neutralidad frente a los conflictos versus politización de los conflictos, y que permitan establecer relaciones entre lo particular y lo colectivo, entre lo universal y lo relativo, entre lo objetivo y lo subjetivo. Hoy hay algunos indicadores que nos permiten advertir con esperanza que esta mirada irá profundizándose en el marco de las políticas públicas estatales. La creación del Comité de Ética y Derechos Humanos en pandemia COVID-19, en el marco de las estructuras que asesoran al Ministerio de Salud de Nación, conformado por expertos que vienen trabajando desde hace muchísimos años en esta línea de pensamiento, resulta un avance significativo en esta perspectiva. Bien, voy a continuar. ¿Se me escucha bien, Eduardo? Se te escucha perfecto, Gaby. Bueno, bárbaro. En relación a la intervención del trabajo social en este contexto, partimos de entender que la práctica profesional concreta es expresión y resultado tanto de las estructuras en las que se inscribe, como de la acción consciente de sus agentes. Si bien los procesos históricos imponen límites y manifiestan posibles alternativas para la práctica profesional, esta se encuentra sujeta a numerosas mediaciones que deben ser apropiadas y elaboradas por los profesionales, tanto en el ámbito de la producción intelectual, como en el ámbito de las estrategias de acción para que se constituyan en respuestas efectivas a las demandas emergentes en un campo de posibilidades. La pandemia pone en evidencia tensiones en el campo disciplinar, algunas previas que se ven ahora amplificadas y otras nuevas. Tuvimos de manera intempestiva un reacomodamiento de nuestras tareas profesionales, algunas fueron definidas y asumidas de manera autónoma, otras fueron demandadas por las conducciones institucionales u otras profesiones que componen el equipo de salud. También se redefinieron los modos de atención institucional. Particularmente en la provincia de Córdoba se dividieron los lugares de atención entre aquellos que atienden de manera exclusiva a personas con síntomas compatibles con COVID-19, de aquellos lugares libres de COVID. Decimos libres porque en realidad a las guardias de los diferentes ámbitos de atención de la salud pueden llegar personas con sintomatología, pero bueno, fueron lugares que supuestamente no iban a atender este tipo de pacientes. Las urgencias se definen para la atención de las personas desde una dimensión estrictamente biológica e individual. Entonces, algunas de las tareas se suspenden, al menos temporariamente, otras se reinventan y van a aparecer nuevas tareas. Y en ese marco, en ese proceso, simultáneamente comenzamos a discutir el encuadre de las mismas, o sea, de estas nuevas tareas en relación a nuestras incumbencias profesionales, y fuimos estableciendo modalidades más protocolizadas, más distantes y en algunos casos virtuales para vincularnos tanto con nuestros compañeros de trabajo como los sujetos de nuestra intervención.
Reconocemos que las posiciones al interior del campo sanitario y la cristalización de las mismas en estrategias de trabajo corresponden a complejos procesos de disputas entre actores que pugnan por el monopolio de la verdad. Esto se manifiesta en luchas discursivas entre paradigmas que expresan no solo distintos puntos de vista teóricos o distintos aportes disciplinares, sino y fundamentalmente distintos intereses sociales. Esta disputa se desarrolla alrededor de un núcleo central, que es la definición de cuáles son y cómo se satisfacen las necesidades en el campo de la salud. Lograr acuerdos, ciertas definiciones comunes, estrategias de intervención entre diferentes profesiones, implica siempre la puesta en juego de complejas discusiones acerca de cuáles son las prioridades, las necesidades de las diferentes personas, de las familias, de las organizaciones de la comunidad, y acerca de quién va a tener la última palabra en torno a estos asuntos. Como plantea Nancy Fraser, el discurso sobre las necesidades se presenta como un espacio donde los grupos con recursos discursivos y no discursivos desiguales van a luchar por establecer como hegemónicas sus propias interpretaciones sobre lo que son las legítimas necesidades sociales. Esto también se da al interior del campo de la salud. Los actores que pugnamos por establecer como hegemónica nuestra interpretación sobre las necesidades y prioridades en el campo sanitario, tenemos relaciones sociales a partir de las cuales constituimos fuerzas para tratar de producir cambios o bien detener los cambios que proponen otros. Se producen tensiones que conducen a predominios y dominaciones también entre las profesiones al interior de los propios equipos de salud. Entonces, dirimir nuestra autonomía profesional en el marco de las incumbencias y las responsabilidades establecidas tanto por la Ley Federal de Trabajo Social como el Código de Ética, exige asumir y disputar nuestra subalternidad en este campo, no solo nuestra relación con los compañeros de las disciplinas al interior de los equipos de salud, sino también en las representaciones societales. Habrán podido ver que nos excluyen de los aplausos, de los descuentos de los peajes que se han establecido en la red de acceso a Córdoba, que son exclusivos para médicos y enfermeros. La gente se solidariza con los médicos que están trabajando en pandemia. Las publicidades muestran a médicos y enfermeros como quienes enfrentan al COVID-19. Inclusive el gobernador de la provincia, en un discurso que dio en los últimos días del mes de mayo, expresó: agradezco a los médicos y los otros. También es evidente nuestra ausencia en espacios cruciales de toma de decisión en este contexto, como lo son los comités asesores y los centros operativos de emergencia, al menos en el provincial. Creemos que nuestra presencia en esos espacios significaría repartir el cúmulo de saber y por ende el poder. Podríamos marcar la diferencia incidiendo para que los atravesamientos sociales de la pandemia sean incorporados en el abordaje de la pandemia. En estos meses tuvimos que capacitarnos en temáticas desconocidas que fueron instaladas como urgencias institucionales. En los primeros tiempos recurrimos a algunas referencias teóricas ligadas a la intervención en contextos de catástrofes y de desastres. Asumimos diferentes posiciones que oscilaban entre el miedo que paralizaba y la omnipotencia o el heroísmo, ya que lo distinto esta vez, en esta oportunidad, son las dificultades que, para analizar desde algún tipo de externalidad esta catástrofe con características de pandemia. No tenemos la posibilidad de irnos, como decía Celeste al principio, de este escenario de la pandemia, ya que cuando nos retiramos de nuestros lugares de trabajo, seguimos inmersas en un marco que requiere continuar con protocolos de cuidado, seguimos expuestas a la posibilidad de contraer el virus y también nuestras cotidianeidades están arrasadas por esta situación. Entonces, el cuidado adquiere aún más relevancia
Susana Casaniga, los comienzos de la pandemia planteaba: tenemos que defender nuestro cuidado y autocuidado como una cuestión política, planteando demandas colectivas a nuestros empleadores en relación a los equipos de protección personal. Muchas de ellas van a tener que ser vehiculizadas a través de los colegios de profesionales o los sindicatos. Y sabemos que estas protecciones nos incomodan, nos distancian, nos hacen habitar los espacios con cierta torpeza y extrañeza, pero los necesita como garantía en las intervenciones que realizamos en términos de bioseguridad. Cuando pensamos en los cuidados, no solo abordamos la dimensión biológica del virus, sino que incorporamos nuestras propias protecciones en términos de salud mental, en cómo sentimos en el propio cuerpo las angustias y los cansancios. En relación a los aportes, consideramos que nuestro conocimiento cualitativo y en profundidad sobre las condiciones simbólicas y materiales de vida y los determinantes sociales de la salud de las poblaciones con las que trabajamos resulta central para desarrollar abordajes efectivos en contextos de aislamiento. Asimismo, profundizar la problematización de la familia y la casa como espacios naturalizados de protección y como objeto privilegiado de las políticas públicas, como lo planteaban Nelly y Cristina en encuentros anteriores, nos hace confirmar que el confinamiento requiere de otras configuraciones y apoyos comunitarios más allá de los hogares. Y nuestra intervención profesional sin duda aporta en la construcción de lo común en articulación con organizaciones territoriales, con la convicción de que la salud implica un abordaje que excede ampliamente el sistema de salud. Y acá queríamos destacamos herramientas que hemos construido a lo largo de nuestras trayectorias profesionales pre-pandemia, y son las redes de relaciones formales e informales que se revalorizan en contextos de distanciamiento y ante las desarticulaciones que también son ya existentes entre los niveles de atención del campo sanitario, las jurisdicciones y las diferentes instituciones de la política social. Otras tareas asumidas que toman dimensiones de carácter más técnico operativo y se tramitan y resuelven en los equipos de manera diferenciada, dependiendo de la trayectoria de los mismos y en qué institución estemos insertos, y son tareas que no corresponden a ninguna disciplina en particular. En este caso nos referimos al triage, que está instalado en el ingreso de algunos servicios de salud, y a la búsqueda de contactos estrechos de personas que dieron positivo para COVID-19. Se da una delgada línea, delgadísima la línea, decíamos, que distingue al control social del desarrollo de acciones de protección. Por eso destacamos o distinguimos acá el aporte de nuestra mirada, ya que ambos son espacios de clasificación. ¿Quién accede y quién no? ¿Qué es urgente y qué no? De este modo podríamos evitar exclusiones, discriminaciones, vulneraciones de derechos. En esto queríamos hacer un paréntesis y sugerirles aquí la lectura de las recomendaciones para la intervención publicadas recientemente por el Colegio de Profesionales, como las diferentes publicaciones que se han hecho a lo largo de estos meses de aportes de diferentes colegas de distintos campos de intervención. Creemos que las urgencias en el campo sanitario no se han modificado, al menos desde la mirada de trabajo social. Muchas han quedado en evidencia y se han ido detallando a lo largo de los encuentros. Señalamos la desigual distribución de recursos sanitarios, la mercantilización, tercerización de servicios de atención, la falta de acceso a medicamentos, la desigual distribución de las tareas de cuidado en las instituciones, en las comunidades y las familias, las desigualdades sociales y económicas de género y etnia, la patologización de la vida cotidiana y la criminalización de los problemas de salud. Como planteaba Nelly en el segundo encuentro, las instituciones se han detenido, o en el caso de las instituciones de salud, se han modificado los modos de atención y las problemáticas priorizadas. Al menos en Córdoba,
se da una marcada desprofesionalización de la política social. En tanto, se convoca voluntarios para la asistencia social de la población y algunas prácticas sanitarias como lo son las notificaciones de alertas tempranas, cuando algún vecino tiene síntomas compatibles con el COVID-19 y la vacunación antigripal. Y no nos referimos aquí a las organizaciones sociales de base territorial que han sostenido y sostienen estrategias colectivas de resolución de obstáculos en la reproducción cotidiana de familias y comunidades, sino a nuevos viejos actores que desde la voluntad, caridad, sin los recursos ni la idoneidad, se ponen al servicio de la implementación de la política estatal. En el encuentro de la semana pasada, Alicia sostenía y compartimos que las políticas públicas materializan sentidos. Y tanto Nora como Cristina decían, son expresión de un modelo, una forma de Estado. Compartimos con Nora que en Córdoba el neoliberalismo goza de excelentísima salud y en tiempos de pandemia lo ha demostrado con creces. Entonces, para poner en agenda lo que como disciplina consideramos urgencias y los modos de resolución, tendremos que proponernos un reencuentro con los ciudadanos, una alianza estratégica, ya que la disputa por el reconocimiento de la profesión en el campo de la salud y el reconocimiento de la salud como proceso que es indivisible de la calidad y condiciones de vida y como derecho humano fundamental van de la mano. Asimismo, para que la profesión sea reconocida con la posesión de una competencia y autoridad para hablar y hacer en el campo de la salud pública, consideramos será necesario definir estrategias colectivas que nos permitan disputar el capital específico que está en juego y así mejorar nuestra posición en el campo y no al margen del mismo. Ello se logra recuperando espacios de discrecionalidad y autonomía, pero fundamentalmente dando batalla con las armas propias del campo y fortaleciendo una reflexión sistemática en torno a las cuestiones del poder, que permitan capturar en toda su dimensión la importancia de la participación, que generalmente es conflictiva y de mucha exposición en los espacios de toma de decisión. Para finalizar, solo compartir que aún en este contexto tan incierto y problemático de emergencia sociosanitaria, es necesario recuperar y seguir garantizando el disfrute de nuestro quehacer profesional. Porque como dice la canción de Silvio Rodríguez, entre el espanto y la ternura, con vida y muerte. Entre el espanto y la ternura, la vida canta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que sigue ahora es, vamos a empezar con un espacio abierto para el que quiera hacer algún comentario, el que quiera preguntar, el que quiera agregar alguna reflexión. Lo que quieran de esto, nos van pidiendo las palabras, ahí están apareciendo los agradecimientos. No sé si alcanzan a ver los comentarios, pero excelente, muchas gracias. Pasan rápido y estoy vieja para leer. Ahí Alicia se los va leyendo más lento, mira, le vamos a pedir a Alicia que los lea. La verdad que, por ejemplo, Nora King dijo excelente la exposición, tanto, bueno, de Celeste como de Gaby. Aplausos a las compañeras, gracias Celeste y Gabriela, dice Leticia Saavedra, aplausos de Siana Tiriarte. Nelly Nucci dice, muchas gracias, han expuesto reflexiones muy profundas e interesantes. Miriam Bracho, muchos aplausos, igual que Tamara Landar. Javier Sueldo, excelente, colegas. Bueno, Nora King, yo ya les había leído que personalizó el excelente para Celeste y después para Gaby.
Virginia Spacesi, gracias queridas colegas, muy buenas reflexiones. Melissa Ruth Sánchez, tremenda reflexión, qué hermoso escucharla. Cristina González, muy buenas sus exposiciones y muy claras. Leonor Carmona, excelentes reflexiones. Natalia Becerra, excelente, queridas, un placer escucharla. Cristina Barrios, muchas gracias. Paola Peral, aplauso. María Guantay Castimiro, tremendo, muchísimas gracias. María Eugenia Brun, excelente, muchas gracias. Rosario Vega, muchas gracias. Gaby Pinotti, felicitaciones Celeste y Gabriela, grandes aportes, gracias. Miriam Escalera, excelente. Mariel González, excelente y muy bueno. Rosario Vega aclara que ella está saludando desde Tras las Sierras. Nicolás Bertosto, impecable. Melissa Sánchez, ¿hay alguna posibilidad de que publiquen esto en alguna plataforma? Me parece sumamente necesario difundirlas. María Leonor Pepe, excelente, colegas, mucha claridad. Gabriela Torres, muy completo, me encantó. María Luz Jiménez Chávez, excelentes, muchas gracias. Silvia Viscaldi, excelente exposición, clara y realista. Rocía Moreno, muchas gracias. Espacios reflexivos y colectivos como estos son una herramienta fundamental. Graciela Cogo, felicitaciones, impecable la exposición. María Brum, tal como mencionaban en la presentación, excelentes colegas, un placer las reflexiones compartidas. Emanuel Torre, excelentes charlas como siempre, tuve la oportunidad de poder escuchar los cuatro muy enriquecedoras saludos desde Dean Funes, el CRES de Dean Funes. Vanina Chalva, excelente, Celi Gaby, un placer escucharlas, gracias y un abrazo enorme. Patricia Bernard. Años que no la veo, mirá por dónde me la encuentro. ¿Vieron? Patricia Bernardis, muchas gracias, una excelente mirada. Miriam Bracho, ¿pudiesen ampliar cómo lidiar con los dilemas en la bioética de la intervención social en estos tiempos de pandemia? ¿Pudiesen relatar alguna anécdota en particular? Sí. Son, como decíamos durante la presentación, son disputas que debemos dar como profesión, y hay contextos que son más favorables a algunas incidencias que otras. Uy, justo Miriam Bracho abandonó la reunión. Pero bueno, después como queda grabado le mandamos a ella. Excelente. Esto de la bioética de la intervención, por ahí quienes no vienen, quienes no están trabajando en el campo de la salud, es como una perspectiva de la bioética que viene como emergiendo, más llamada bioética de los derechos humanos, más promovida desde una corriente latinoamericanista, en contraposición a lo que se llama la bioética, que es la bioética como más europea, por ponerle un nombre. Disculpa que te interrumpa, Cele, si por ahí apagás en la camarita se te puede escuchar mejor. Totalmente. Y les comento que Miriam Bracho cuenta que en Venezuela hay bajas de la luz, por eso ella entra y sale. Era para contarles también. Bueno, ahí te escuchamos, Celeste. Bueno, son como disputas que damos más desde las ciencias sociales, como intentando instalar esta perspectiva de la bioética de la intervención, que sobre todo trabaja con cuestiones de la salud colectiva, digamos, la salud, estos dilemas bioéticos no se resuelven de manera individual, sino tienen que ver con cuestiones de la salud colectiva, con los condicionantes sociales de la salud, con mirar el sistema de salud como un derecho. Decíamos en la presentación que entendemos que es como un contexto al menos esperanzador, porque se ha conformado recientemente un comité de bioética y derechos humanos como una estructura que asesora a nuestro Ministerio de Salud de Nación, y son todos referentes teóricos que vienen justamente disputando en esta perspectiva. Entonces, nos parece como bien interesante esa posibilidad,
pero digo, bueno, ya que la colega planteó si podíamos relatar alguna anécdota en particular, a mí me tocó trabajar por el lugar en el que estoy, en el brote que se produjo en el barrio Remedios de Canadá, en la ciudad de Córdoba, para los que son de otros lados, en el norte de la ciudad. Y bueno, desde el COE provincial había bajado una línea bien clara de cuáles eran las cuestiones que se tenían que llevar a cabo, y claramente quienes comandaban, no me sale otra palabra, pero en realidad esa es la más precisa probablemente. Y le queda bien comandaba. Es que sí, comandaban el operativo, son personas del ejército, digo, los que llegan primero, arman el cordón, llegan al centro de salud, y quienes coordinan la logística, pero mucho más que la logística, es personal de las Fuerzas Armadas. Y ellos, bueno, ya tienen como instrucciones desde el COE, y algunas referencias de epidemiología de la provincia, cómo se deben hacer determinadas cosas. Y cuando uno comienza a hablar con los vecinos, digo, surgen un montón de cuestiones que tienen que ver con los modos organizativos previos de las comunidades. Por eso nosotros con la Gaby decíamos esto, digamos, de poder reconocer los modos organizativos en los que las comunidades han resuelto un montón de situaciones. Y esta del COVID es una situación más, pero uno debe poder identificarlas y respetarlas como modos organizativos, porque digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, que desde el ejército se repartía alimentos a gente que estaba dentro del cordón y que no podía salir a comprarlo, a determinadas familias que ellos tenían un listado bajado por punteros políticos. Y entonces había un grupo de mujeres que organizaban una olla popular, que claramente no tenía que ver con el aislamiento ni con el distanciamiento, pero era el modo de resolver, digamos, si el Estado no estaba ahí asistiendo para resolver un problema alimentario, la misma comunidad adquirió modos organizativos que ya tenía súper desarrollados, ensayados previamente al brote de COVID que hubo en el barrio. Y bueno, y tuvimos de a poquito, terriblemente ese cordón duró una semana, y con el correr de los días fuimos pudiendo instalar como un diálogo más fluido con este operativo que se instaló, y los modos más particulares de la comunidad de organizarse, no solo por las personas que estaban enfermas, sino para cuidar un montón de otros aspectos, digo, desde la prevención también, como un modo de cuidado en el sentido más amplio de la palabra cuidado. Bueno, eso un poco se me ocurría para compartir. Bien, Gabriela Andrea Torres dice, ¿pueden sumar algo de esto de la pandemia? ¿Cómo convive esto con la salud mental? ¿Cómo convivimos con la salud mental en pandemia? En realidad, no sé si es... bastante mal. No somos bastante mal, sí, no somos especialistas en salud mental tampoco. Sí, lo que nosotros cuando proponíamos esto de tener medidas de cuidado, no solo en relación a la dimensión biológica, de la posibilidad de contraer el virus y demás, tiene que ver con esto de, y que un poco es parte de este tipo de encuentros, que tiene que ver con estar con otro, pensar con otro, compartir, digamos, que la pandemia y el distanciamiento no sean procesos de desafiliación, y que nos encuentren atravesando solos este momento que produce un montón de ansiedades por la incertidumbre, porque todo cambia rápidamente, porque no sabemos qué va a pasar mañana, qué posibilidades de hacer o no hacer tendremos, no solo en términos de intervenciones y de nuestros trabajos, sino en nuestra vida cotidiana.
y por ahí lo proponíamos en ese sentido, tener la posibilidad de compartir cómo uno está atravesando este proceso, que estimo que no solo en términos de lo profesional, sino a todos nos pasa, produce tanta ansiedad porque no tenemos un montón de respuestas. Y bueno, en ese sentido lo planteamos al tema de la salud mental. Hay un montón de dispositivos, evidentemente tiene un gran, o sea, esto tiene un gran impacto en la salud mental de la comunidad, de las poblaciones, porque hay muchos dispositivos, casi todos virtuales, en relación de acompañar en este proceso. Buenísimo. Sí nos interesaba distinguir, porque cuando fuimos como armando las ideas lo conversamos bastante, que en términos de salud mental es muy importante distinguir cuáles son los efectos de la pandemia y cuáles son los efectos de la cuarentena. Porque nosotras decíamos claramente la cuarentena, el aislamiento, ha sido una medida de protección. Entonces, en realidad, quien pone en riesgo nuestra salud mental es la pandemia, no es la cuarentena. Eso lo hemos conversado bastante con la Gaby y nos parece como central poder plantear que la cuarentena ha sido una medida de protección del gobierno nacional, que los efectos más negativos sobre nuestra salud mental, y no solo la salud mental, digo, en términos de salud también física, hay un sinnúmero de problemas de salud que se han postergado, que no se han atendido, por miedo de la población de concurrir a los centros de salud, y también por el mensaje de quédate en casa. Entonces, también los centros de salud han modificado sus modos de atención, entonces no es lo mismo concurrir a un centro de salud ahora que antes de la pandemia. Hay un sinnúmero de problemas de salud que han sido postergados, pero que tienen que ver con la pandemia, no con la cuarentena. Bueno, les volvemos a comentar, digamos que la idea es hacer intercambios, si tienen comentarios. Sabemos que entre el público que hay también hay mucha gente que viene de salud, muchas compañeras que son de salud y de salud mental. Si alguna quiere hacer un comentario, lo puede hacer abriendo el micrófono, ¿eh? O sea, nosotros vamos a seguir leyendo con Ali lo que pongan, pero si alguno quiere hablar también puede hacerlo. Miriam Bracho por ahí preguntó también, chicas, si tienen alguna publicación en particular que recomienden sobre situaciones de desastres y catástrofes. Si no, después habilitamos algún modo de distribuir alguna idea como esto por mail o eso. Bueno, sí, en el colegio. Eso iba a decir, no recuerdo ahora específicamente, pero en el colegio, desde el colegio se publicaron ante otras situaciones como fueron inundaciones, en donde hubo una intervención de colegas y que fue en algún punto medio organizada a través del colegio de profesionales. En ese momento se publicaron esa experiencia y hay otras publicaciones que la verdad en este momento no recuerdo, pero el colegio tiene elementos y se pueden solicitar allí. Les cuento que Miriam es de Venezuela. Ah, bien, le podemos pasar en la página porque nos puede por mail consultar y se lo podemos enviar por mail también, no hay problema. Ahí te pasamos, Miriam, los datos vamos a poner acá en el chat los datos para comunicarse con el colegio también. Perfecto. O si no, de nuevo se comunican con el mail de la cátedra y de ahí los redireccionamos, no hay problema. Majo Coronel dice, excelentes compañeras desde el equipo de salud de Santiago del Estero. Gracias. Fernanda Retamar también dice, excelente chica, felicitaciones y muchas gracias. Leticia Saavedra dice, muy claro el ejemplo celeste. Silvia Guastavino dice, muchas gracias. Gaby Celeste, muy bueno. Leticia Saavedra dice, muy bueno. Miriam Bracho dice, excelente explicación sobre la situación.
atendida. Gracias, Celeste. Gabriela Torres dice, gracias por las respuestas muy esclarecedoras. Gabriela Torres pide la palabra, así que Gabriela Andrea Torres, habilita el micrófono y coméntanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les quiero contar algo que, bueno, Nora aquí, que me conoce, ya sabe de hace tiempo cómo es mi situación. Yo me pasó particularmente de vivir en el verano, venir a un ritmo muy acelerado. Yo estoy con tratamiento médico ya va a ser 13 años que estoy con tratamiento médico en la salud mental, y en el verano me pasó a estar internada antes de que empiece la pandemia. Después empezó la pandemia y fue una excusa recuperarme para tomar mi tiempo, y ahora me estoy dedicando a los finales. Pero esto de convivir bajo un tratamiento en la salud mental, ver el punto de vista médico hegemónico, pero esta vez es como que yo ya no me rebelé, sino es como que me sometí. Es como que en cierta forma disciplinaron mi cuerpo en la clínica para que yo ya no me revele más y entonces haga el tratamiento. Igual este espacio fue muy precioso, fue muy precioso, porque me amplía mucho el conocimiento que me da la carrera. Y la carrera que tengo de trabajo social es como mi esperanza, es como la esperanza, porque es algo que yo elegí a los 16 años y es como mi espacio de libertad. Es como que la carrera yo encuentro la salida. Y he llorado mucho tiempo y pensando tirar la toalla, pero no, acá estoy firme para terminar la carrera. Me quedan 28 materias, pero yo sé que voy a terminar con mucha fe, con mucha salud. Eso quería compartirles. Gracias, Gabriela. Nora Akin nos cuenta acá, digamos, que el próximo número de Conciencia Social va a trabajar sobre este tipo de cosas. Nora, si te parece, sería interesante que nos cuentes un poquito a las compañeras, sobre todo que son de otras provincias y eso también, que hay varios y aparte de otros países. Si estás, Nora, contanos un poquito sobre la próxima revista y vamos a ver si podemos pasar el link también por acá por chat para que accedan a la revista, a la Conciencia Social, que se edita desde la facultad nuestra. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo siempre estoy ahí a la pesca de la ampliación del radio de nuestra revista, en el sentido de que pretendemos que todo el país y toda Latinoamérica tenga acceso a publicar. Por eso es importante el lugar que me está dando Eduardo, que agradezco mucho. La revista es digital, de acceso abierto y gratuito, temática, es decir, hay un eje a partir del cual se llama a la postulación de artículos, está indexada, figura en muchos catálogos de publicaciones, y en esta oportunidad está abierta la convocatoria para a ver, ¿cómo decirles? Estoy buscando exactamente las definiciones que hemos tomado, pero es algo que nosotros necesitamos que supere la idea de pandemia y que abarque. Alguien habló de situaciones de crisis y de desastre, lo que nosotros estamos pensando para este número, y por eso se lo pedimos especialmente a las compañeras que acaban de exponer, porque necesitamos que eso quede plasmado por escrito. Nosotros decimos que, al igual que ellas, que estamos en un tiempo de turbulencia muy singular, que no solamente afecta nuestras condiciones de vida objetivas, sino también nuestra subjetividad. Y entonces querríamos tratar de compartir conocimientos sobre esta situación que nos interpela y nos genera mucha incertidumbre. Entonces lo que esperamos
son narrativas que, como las de hoy, nos permiten reconocer las diferentes posiciones desde las cuales percibimos, conocemos y actuamos en estos tiempos, en estos tiempos. Entonces, la invitación es a construir como un rompecabezas, así como inestable, como incierto, una figura que, aunque sea balbuceante, pueda decir algo sobre este escenario y pueda dejar huellas en los distintos espacios que habitamos. El link y todas esas cosas las va a pasar Eduardo, porque yo tecnológicamente también soy nula, pero es importante que accedan a la revista y es importante también que la nutran a través de sus publicaciones. Muchas gracias. Ahí en el chat acabamos de pasar, Nati Becerra, un link que va directo a la revista y yo pasé la otra que va al Facebook. Así que pueden chequear ahí y tomar nota. Melina Wagner dice, soy estudiante de Trabajo Social de Paraná, Entre Ríos. Estuvimos haciendo una actividad de extensión en un barrio en particular y lo que más me preguntaba a partir de esa experiencia y de lo que han compartido las profesionales es cómo poder brindar mayor salud colectiva durante y después de la pandemia, más que nada a partir de lo que están contando del miedo a salir u asistir al centro de salud. ¿Repito la pregunta? Sería cómo poder brindar mayor salud colectiva durante y después de la pandemia, más que nada a partir de lo que están contando del miedo a salir o asistir al centro de salud. Yo diría que la salud colectiva no hay como condiciones de brindarla, sino que es una constante construcción diaria, y avanzamos y retrocedemos justamente porque lo entendemos en términos de disputa. Digo, porque no solo los equipos de salud responden, así por decirlo rápidamente, a un modelo médico hegemónico, sino también las poblaciones con las que trabajamos. Digo, esto de la salud colectiva es mucho más sencillo de implementar en aquellos espacios territoriales que tienen una larga una larga trayectoria de lucha, de organización, de entender que la salud es un derecho. Digo, esos son como procesos sumamente complejos que no los resuelve ni uno unidireccionalmente los define, sino que los vas construyendo en lo cotidiano, con las ideas, con los conocimientos, y yo a esta altura estoy convencida que también con los cuerpos, para ir construyendo una salud en esta perspectiva. Pero se ponen en juego muchísimos actores, nosotros, el resto de del equipo de salud, la población con la que trabajamos, las organizaciones con las que trabajamos. La gente con la que nosotros trabajamos también pide más médicos, más aparatología, también esta representación social sobre qué es la salud no es una cuestión exclusiva de los médicos y enfermeros, sino es una representación social bien amplia. Por ahí también, en esto de por qué recuperamos, la idea de entenderlo como proceso, como una construcción histórica, la idea de salud, enfermedad, atención, e incorporando la dimensión del cuidado, me parece que ahí está un poco la cuestión, esto de poder retomar o reconocer las diferentes estrategias de cuidado que han tenido las poblaciones, las comunidades a lo largo de su historia. También tiene que ver con esto de reconocer esta dimensión colectiva de la salud. No solamente pensarlo en términos de atención, porque cuando por ahí lo pensamos solo en términos de atención, parece que está en otro lado la respuesta. Y en realidad el recuperar la dimensión del cuidado también nos hace ver que está allí también la respuesta a esto desde dónde construimos salud. Y bueno, y los determinantes sociales y esto que decíamos que está vinculado indivisiblemente a la calidad y a las condiciones de vida,
también tiene que ver con eso. Construimos salud en la medida en que mejoramos nuestras condiciones de vida y accedemos a derechos y disputamos por ello, como planteaba Celeste recién, los procesos organizativos de las comunidades, digamos allí para mí, o para nosotras por lo menos como lo veníamos charlando, es donde está la respuesta a esta pregunta. Buenísimo. Cecilia Domínguez dice, felicitaciones colegas desde Entre Ríos La Paz. Miriam Escalera dice, hola, trabajo en CAPS Volcán de Jujuy. Tan cierto y real las situaciones sanitarias que vivimos y el personal de salud de toda la Argentina. A la MA que ha hecho 2 comentarios, ¿por qué no nos comentás, abrís el micrófono y nos comentás, Maque? La MAque ha sido una colega que ha trabajado mucho en salud, así que nos vendría bien tu comentario oral. Uno, reafirmar lo que plantearon Gaby y Cele, porque nuestro colegio profesional acompañó a colegas que debieron abordar distintas situaciones con motivo de catástrofes sociales en nuestra provincia, lo que fueron las inundaciones en Sierras Chicas y los incendios en la zona de Villa Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita. Tomamos antecedentes de producciones hechas por colegas de Santa Fe con la gran inundación del Paraná, de La Plata, y hay material disponible, como plantearon las colegas, y yo puse en el chat el mail del colegio como para que puedan solicitar el material teórico que después se produjo y que está disponible. También en el marco de la pandemia se ha producido material como recursero y algunas recomendaciones en torno a la intervención. Y en relación al tema de salud mental, yo creo que me parece que es una fortaleza que cada encuentro con individual o grupal, no sería lo grupal posible en este momento, con sujetos y sujetas con quienes intervenimos, se constituye en una oportunidad para que ese malestar se exprese a través de la palabra. Solamente hay que hacerlo posible, ese malestar emocional, y a través del acompañamiento, del asesoramiento, de la derivación o articulación, uno puede colaborar en atenuar ese malestar hasta tanto se pueda canalizar a través de una atención más específica por partes de los equipos formados para la atención de la salud mental, ¿no? Pero me parece que también cada encuentro a través de una intervención es como una oportunidad, una fortaleza. Nada más. Gracias, Maque. Me gustaría si después también Nati Becerra nos puede comentar por qué desde la Facultad de Ciencias Sociales se ha estado produciendo reflexiones en tiempos de pandemia que salen todos los viernes. Si quieren les comentamos eso ahí te doy la palabra, Nati. Alicia Miranda dice, muchas gracias colegas, creo que la pandemia puso en plano un modelo infectológico sobre el epidemiológico. Quienes trabajamos en comunidad abordamos esta crisis con lo que Cohen menciona las 4A, alimentos, abrigo, agua, asistencia y agrego alfabetización, acompañando a las familias con la escolaridad. Pide la palabra, a ver qué se me perdió, perdón. Majo Coronel. Majo. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Perfecto, Majo. Bien, bueno, María José, también docente de la Universidad de Santiago del Estero en la Cátedra Familia junto a Juan Sabogal.
también egresada de la UNCE, así que he sido estudiante también de muchos y muchas de ustedes, y también especialista en salud social y comunitaria, y trabajo en un hospital, en un servicio de adolescencia, en particular en el interior de la provincia, y muchos de los sentires de ahí de las compañeras son las que atravesamos todos en nuestra cotidianidad, ¿no? Al comienzo esos aplausos y esas sensaciones, con sensaciones de injusticia, de nuestras condiciones salariales, de meses a veces pagos y no pagos. Por ahí me interesaba mucho continuar pensando en la territorialidad, ¿no? Porque pese a esos determinantes generales que tienen que ver sobre todo con las condiciones salariales, en cuanto a los derechos de salud y el abordaje, hay cuestiones, por ejemplo, en donde trabajo en particular y con la población en la que trabajamos, que bueno, nosotros no tenemos circulación del virus momentáneamente, donde hemos sostenido, pese al aislamiento, ciertas estrategias de intervención para la población adolescente asociado a la salud sexual y reproductiva, asociado a la salud mental, al consumo problemático de sustancias tóxicas, también recuperar esto de las redes, ¿no? Redes que hemos tenido establecidos entre los niveles más provinciales y locales y cómo se han ido fortaleciendo, que por ahí los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos esto de la colega que se encuentra en tal y tal lugar, entonces vamos armando y esas redes nos han sostenido en esto de la salud mental en momentos en los que no sabemos qué hacer ni a dónde ir, está la colega. Entonces, ha permitido también, al menos a mí me da la sensación, nosotros no hemos podido, no lo hemos visto solamente biologicistamente, ¿no? En nuestro centro, sino es que hemos seguido llevando a cabo muchas estrategias desde la integralidad, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, desde lo social, desde lo político y en articulación local también. Entonces, es muy interesante pensar la territorialidad, porque por ahí pareciera, a veces caemos como que es todo homogéneo y hay lugares, y sobre todo el noroeste, por ejemplo, hablando de adolescencia, la salud sexual con el plan ENIA, con múltiples planes que están vigentes, nos ha garantizado acompañar situaciones de abuso sexual, que es lo que más tenemos, garantizar accesos a ILE, todo eso que se ha agudizado con la convivencia en las familias, digamos, hemos podido tener vigente porque también contamos con algunas políticas desde lo territorial que nos permiten acompañar esos procesos de las familias, de nuestros adolescentes con los que interactuamos. Entonces, es pensarlo así como más particular, me parecía interesante verlo y pensarlo, digamos. Así que muchísimas gracias, porque con una claridad, porque a veces nos quedamos con las sensaciones de lo que sentimos. Me ha movilizado mucho escucharlas y empezar a hablarnos de nosotras, porque de nosotros y nosotras cómo vivimos, porque no es fácil estar y transitar y trabajar en este contexto. Ir todos los días y estar y pensar, digamos, y también volver a nuestro cotidiano. Entonces era agradecerles esa experiencia que han podido transmitirle con total claridad. Gracias. Gracias. No sé si quieren comentar algo, Cele o Gaby. Sí. Agradecer a la colega, y digo, en Córdoba ha sido como más complejo de lo que ella cuenta, cómo uno tiene la posibilidad de abordar integralmente situaciones. Digo, en Córdoba se declaró receso administrativo en toda la administración pública, provincial y municipal, y esta discusión sobre cuáles son los servicios esenciales, digamos, cuáles son las actividades esenciales, la verdad es que llevó a una importante desprotección de muchas situaciones que venían previas a la pandemia. Digo, costó un montón articular, encontrar referentes de otras instituciones, digo, en esto que todos tuvimos que reinventarnos, actividades que se suspendieron, otras actividades que surgieron. Bueno, un poco lo transmitíamos con la Gaby en la presentación, pero fue muy complejo, sobre todo el primer tiempo de la pandemia, y lo sigue siendo todavía. Digo, desde el Colegio de Profesionales, por ejemplo, se hizo una presentación en el municipio de Córdoba
pidiendo se convoque a las colegas a trabajar, no solo porque creemos que tenemos que estar trabajando en los distintos territorios, en los distintos servicios, y además nuestra ley federal lo estipula como una de nuestras obligaciones, y bueno, particularmente la Municipalidad de Córdoba se negó ese pedido y sigue declarando recesos administrativos. Entonces es como bien complejo el entramado para uno poder articular con otras instituciones del Estado en términos de cuidado de la población y de garantizar ciertos derechos. Sí. Alicia, ¿quieres decir algo? No, decimos, Gaby. Bueno, no, también tiene que ver con cómo se definieron las urgencias. Digo, en las instituciones que quedamos funcionando, la definición de la urgencia a partir de esto, claramente lo biológico, si no tenías síntomas, digo al principio, y era si no tenías síntomas, ni vayas a las instituciones de salud, que digo, muchas veces abordamos estas situaciones que describía Majo muy claramente, son las situaciones en las que intervenimos trabajo social, aún en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel de complejidad. Y quedamos solos las trabajadoras sociales interviniendo en relación a esas problemáticas porque el resto de los servicios se habían corrido absolutamente de estas cuestiones que no fueron una urgencia médica, física, biológica. Entonces, como decía Cele, no solo que el asunto administrativo que decreta la provincia hace que se paralicen totalmente un montón de instituciones, sino que las de salud también tuvimos que al interior empezar a disputar para que no se dejara de atender un montón de situaciones. Por eso planteamos la importancia de nuestra presencia por ahí, o al menos en algunos espacios de poder disputar de a qué estamos llamando urgencia, cuáles son las cuestiones que no podemos dejar de atender, esta idea de que la pandemia no podía, aparte de ponernos en riesgo de nuestra salud, encima vulnerarnos derechos, digamos, a la atención de otras problemáticas que están aquejando. Y esos fueron procesos importantes que se dieron en el interior de las instituciones, tratar de garantizar más allá de que no recibieran la atención, la gente que, por ejemplo, la gente que vive en el interior y se atiende en la ciudad de Córdoba, tuviera acceso a medicación para sus tratamientos prolongados. Digo, eso fueron construcciones en donde la disciplina estuvo dando disputa permanente en garantizar el acceso a la atención y evitar más vulneraciones de derechos de las que por ahí las instituciones acostumbran. Entonces, sí, hay muchas particularidades, como dice la colega, la cuestión de cada territorio, cada jurisdicción definió algunas cuestiones que, bueno, se transformaron en obstáculos, en otras habrán sido facilitadores, digamos, pero bueno, Córdoba estuvo complicado el primer tiempo, sobre todo. Ahora por ahí están mejorando un poco, pero bueno, sigue complicado en relación digamos, a que se está ajustando en áreas bien sensibles a lo social. Buenísimo. Antes de darle la palabra a Maque, que también pidió la palabra Maque, le vamos a dar la palabra a Nati, así nos cuenta esto que le pedíamos recién. Dale, bueno, buenas tardes. Primero me tomo un minuto para agradecerles muchísimo a Gaby y Estele, a quienes admiro un montón, además de quererlas, y además quería compartir con el resto, por ahí quienes no las conocen tanto, que son dos compañeras que han apostado históricamente a lo colectivo, y hoy cuando dijeron que iban a hacer una presentación conjunta, demostraron eso, en el colegio, en la facultad, en la militancia y en los espacios de trabajo, así que felicitarlas. Y bueno, como decía el Edu, desde la Facultad de Ciencias Sociales, donde está inscrita la carrera nuestra de Trabajo Social, se ha creado como un micrositio, que ahora les voy a poner el link ahí en el chat, que se llama Elaboraciones Sociales en Tiempo de Pandemia, y es un micrositio donde vamos, a partir de distintas claves, digamos, de lectura,
organizando producciones breves, no son largos artículos, son producciones breves de colegas de todo el país, de otros profesionales de las ciencias sociales, que reflexionan, hacen propuestas, apuestas, en relación a intervenir, pensar, producir saberes, conocimiento en contexto de pandemia. Dentro de ese sitio, que se llama Elaboraciones Sociales, hay un espacio específico que dice Diálogos de Trabajo Social, donde se van a ir subiendo este ciclo de diálogos organizado por esta cátedra, y también otros que organizamos desde la carrera con otras cátedras, que están subidos los videos, y también hay un espacio específico que dice Intervención Social, donde adentro van a encontrar también un montón de producciones, incluso algunas producidas por el Colegio de Profesionales, por la FAP, por los FAWATS, que se vinculan a este campo y a estas preocupaciones de la intervención social en tiempos de pandemia. Así que ahí les pongo el link, y también me atreví a compartir un link sobre un texto, un libro, compilado por una colega que se llama Sandra Arito, que es trabajadora social de la UNER de Paraná, que compiló un libro sobre estrategias y herramientas de intervención en situación de catástrofes y desastres, y la colega ha trabajado acá con nosotros en Córdoba, con la facultad, con el colegio, asesorando incluso, haciendo instancias de capacitación acá en Córdoba. Es un libro de descarga gratuita, así que ahí también lo compartí, me tomé ese atrevimiento. Gracias Cele, gracias Gaby y a la cátedra. Vale. Bárbaro. ¿Maque? Quería compartir con ustedes que al interior de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social no está terminado el debate respecto a la consideración de la disciplina de nuestra profesión como de carácter esencial, si bien la ley federal habla a nuestro entender con bastante claridad sobre ello, pero hay colegios provinciales que no han terminado de discutir este tema al interior de sus colectivos, fundamentalmente algunos porque consideran que de ser de carácter esencial la profesión, el Estado puede considerarlo como carga pública y tener como cierto exceso en exigir la realización de tareas que no sean estrictamente profesionales. En Rosario, por ejemplo, en algunos espacios donde estaba este temor, se ocultó y no se generó ninguna disputa por ser considerados de carácter esencial, porque se sabía de antemano que iban a ser, que iba a haber una presión y un condicionamiento muy importante para que se realizaran tareas diversas y no estrictamente profesionales. Y en otros espacios en la misma ciudad, donde había una construcción profesional en ese espacio diferente, no hubo necesidad de disputar ese carácter. Pero creo que es un tema que tenemos que seguir debatiendo porque hay un avance muy importante en todo el territorio argentino de los voluntariados. Y ahí hay un peligro inminente, más en este periodo, en el marco de la pandemia, de un intrusismo en el campo profesional que ya se ha hecho evidente en muchas situaciones. Bueno, nada más que eso. Gracias, Maque. Nilda Aguilera dice, totalmente muy complejo el entramado comunitario donde intervienen las instituciones de acuerdo a la realidad de cada provincia para sostener las redes tratando de garantizar derechos y que estos no se vulneren. Hay saludos y agradecimientos diversos de Ana Luján, de Romina Ramírez, etc. Pero ya en función de la hora, supongo que vamos a ir cerrando, agradeciéndole mucho a las compañeras que nos han acompañado hoy con su palabra, pero le vamos a ir dando la palabra a Alicia Soldevila en este momento. ¿Ali? Sí, la verdad que es emocionante.
los espacios que hemos vivido, porque nos han movilizado, hemos podido construir debates, miradas, apuestas, y reconocer lo político, la dimensión política de nuestras prácticas, ¿no? Me parece que las nociones del Estado, de un Estado social, de un Estado involucrado, que garantiza derechos, de políticas públicas con un componente importante de participación ciudadana, del reconocimiento del espacio de las familias como espacio heterogéneo, diverso, que digamos que lleva adelante una parte fundamental de la reproducción social como un espacio, por lo tanto, también de transformación y de construcción de ciudadanías. También aparecían esta dimensión política del cuidado, ¿no? La politización del cuidado se dijo en todos los encuentros, esta incorporación de la noción de la bioética, ¿no? De la bioética social, como un concepto social, como un concepto colectivo, político, las territorialidades, y allí el lugar, digamos, de las prácticas de los sujetos, las tensiones, ¿no? que este contexto ha planteado acerca de las incertidumbres, pero también de la desigualdad y de la lucha, por lo tanto, por sociedades digamos, justas, y el derecho a la igualdad, ¿no es cierto?, a la igualdad en el ejercicio de los derechos. También, digamos, múltiples nociones circulaban como la necesidad de poder pensar en prácticas singulares que no masifiquen y la importancia entonces de intervenciones sociales, profesionales contextualizadas y situadas, fuimos diciendo, y la necesidad de poder seguir pensando y reflexionando, decíamos, no en términos de pandemia, sino en términos de las situaciones críticas, ¿no? Y de crisis en las que venimos interviniendo a lo largo de la historia, ¿no? Y en nuestro continente latinoamericano y en nuestros pueblos latinoamericanos fundamentalmente. Estas son algunas, o sea, no pretendo de ninguna manera hacer ninguna síntesis, sino que digo los conceptos, las categorías que hemos ido trabajando, analizando desde distintos lugares, desde distintas aristas, para poder ir comprendiendo de manera más asertiva el lugar en el que estamos y el momento histórico, ¿no? Y los desafíos para nuestras intervenciones. Y para cerrar, digamos, simplemente quiero recordar que en el jueves 18 de junio escuchamos a Nora Kim y debatimos sobre el contexto de la pandemia y sus implicancias en la intervención profesional. Y el jueves 25 de junio también nos encontró pensando, debatiendo sobre las familias, los conflictos y desigualdades que se presentan en el contexto de crisis. Y el 2 de julio con Cristina González estuvimos estudiando, analizando las políticas sociales públicas en el contexto de la pandemia. Y hoy, con los aportes tan valiosos de Celeste Bertoni y Gabriela González, hoy 8 de julio, estuvimos analizando el campo de la salud, ¿no es cierto? Y la intervención fundamentalmente profesional en el campo de la salud en este contexto, ¿no? De la pandemia COVID-19. Ese ha sido un poco, digamos, el camino, los pasos que fuimos dando colectivamente en este diálogo, en este encuentro, en este intercambio, que lo pensábamos local, provincial y que resultó ser nacional y latinoamericano, y que tanto nos ha enriquecido y nos ha dejado con ganas de seguir encontrándonos. Para cerrar, voy a leer lo que plantea Boaventura de Sousa Santos en uno de sus textos, que dice Spinoza que las dos emociones básicas de los seres humanos son el miedo y la esperanza.
La incertidumbre es la vivencia de las posibilidades que surgen de las múltiples relaciones que pueden existir entre ambas. Y si algo define este momento histórico es la incertidumbre, ¿no? Y si algo se ha puesto en tensión en estos 4 encuentros, es esa tensión entre el miedo y la esperanza, ¿no? La esperanza es puesta en los desafíos de poder aportar, ¿no es cierto?, en prácticas profesionales y también como sujetos, porque hoy poníamos también en la escena a nosotros, a nosotres, a nosotras como profesionales, pero como sujetos históricos, que también estamos atravesados y nos vamos conformando al calor de estos contextos, ¿no? Así que, bueno, agradecemos mucho este espacio, el habernos posibilitado y haber compartido la construcción de este espacio que ha sido colectivo. Muchísimas gracias. Y esperamos volver a vernos. Buenísimo, les agradecemos a todas entonces y cualquier cosa nos estamos comunicando y particularmente a Cele y a Gaby que hoy nos dedicaron mucho de su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un lujo los diálogos compartidos. Muchas gracias, colegas. Les contamos que hay muchos saludos por chat, digamos, ¿no? De muchas gracias, lindísima la charla. Hay como muchos comentarios que todavía están. No sé si hay alguno que haya hecho algún comentario en particular. Felicitaciones, muchas gracias, linda la iniciativa. A mí particularmente me llamó mucho la atención este debate que introdujeron, o esta tensión, o esta delgada línea entre la protección y el control social, ¿no? Esa idea me pareció re interesante. Ahí hay que adentrarlo un poco más. A lo mejor después de que pase un poco podamos pensarlo con un poco más de distancia. Por ahí uno hoy, como decíamos, revalorizamos las medidas todas en cuanto a protección, pero por ahí, bueno, pensarlas. Hay cosas que son muy evidentes, como las que planteaba Cele en relación al lugar ocupado por las fuerzas de seguridad y no por otros. Entonces habría que entrarlo un poco más a esto. Sí, es todo interesante, digamos, ¿no? Porque me imagino lo complejo de trabajar en esos ámbitos, porque es un lugar donde uno se entrecruza con otros actores que normalmente no los tiene tan presentes, sobre todo las fuerzas de seguridad, ¿no? O cuando estamos en lugares que no nos sentimos muy aliados. En veredas encontradas. Sí, normalmente estamos en veredas encontradas con esta gente. Y hoy... La pregunta es, digamos, estas cuestiones, cuánto de excepcional y transitorio, digamos, como en este momento le ponemos ese marco, que son transitorias y son excepcionales. La pregunta es cuánto de esto va a durar mucho tiempo o se va a instalar y cuánto no. En otro marco, ¿no? En otro contexto. Y sobre todo, a mí me sigue llamando la atención lo mucho que se utiliza la frase de esto llegó para quedarse, y se refiere a múltiples cosas, porque ya no es solo con la tecnología que uno dice la tecnología llegó para quedarse. Es como que hay, dice, estas prácticas nuevas, este nuevo orden de comportamiento, de sociedad o de construcción de lo colectivo, es como que se está pensando como mucho más estable. Y uno dice, hay cosas que vienen bien, pero otras que no tanto en esto de lo que se ha ido dando después, ¿no? Sí, a mí. Nosotros, por ahí, nosotros pensábamos en cuanto, por lo menos lo debatíamos inclusive con mis compañeras del servicio ahí dentro de la institución, cuanto a aquellos que siempre fueron antiderechos de todos los derechos de los otros, aprovechan esta instancia en que
están habilitados a restringir el acceso para volver para atrás en muchas cuestiones. Ahí hay que tener mucho cuidado, ahí hay que estar muy atentos a las disputas que hay que dar, no relajarnos. Me parece que es un momento donde hay que estar bien atentos y no relajarnos en ese sentido. Bueno, a mí lo que me pareció interesante es la reflexión que hacen en cuanto a cuánto impacta también en las subjetividades de cada una de las colegas esta situación de pandemia. Sí, Ana, eso fue inclusive en relación desde el espacio del colegio, las demandas que hemos recibido desde el inicio, apenas se desata toda la cuestión de la pandemia y apenas se declara el aislamiento, esto que planteaba Maque de la cuestión de la esencialidad de nuestra disciplina, fue, si bien nosotros en términos de colectivo, en términos de colegio, tenemos una posición asumida en que sí lo somos, hay colegas que nos hacían la pregunta, y tenemos que ir, no estamos, tenemos que ir a trabajar en este contexto. Bueno, digo, el miedo nos ataca a todos por igual, digamos, y en algún momento nos atraviesa a todos. Entonces hay que, bueno, cuánta herramienta tenemos para que ese miedo no nos paralice. Me parece que entonces los debates, por ahí uno lo tiene muy claro en términos de lo teórico, lo ético-político, pero al momento de estar atravesado en el propio cuerpo, estas cuestiones entran como a tambalear un poquito. Entonces ahí radica la importancia de los espacios colectivos para poder contener estas situaciones, apoyarnos, darnos respuestas y que nos permitan, por ahí, si uno no está pudiendo correrse o objetivar algunas cuestiones, que la palabra del otro, del colectivo, nos lo esté permitiendo o acompañando en ese proceso. Gaby, y eso no es privativo de Córdoba. A lo largo de todo el país y todos los colegios profesionales han planteado la misma situación. Inclusive, bueno, además es parte de lo humano, pero inclusive en algunos colegios es como que ese temor que paralizó favoreció y facilitó el ingreso del voluntariado a los espacios territoriales, ¿no? Este es otro debate que está bueno, digo, instalar, ¿no? ¿A cuántos derechos se ha vulnerado en nombre de la pandemia? Digo, yo tengo como algunos indicadores, al menos en la municipalidad, que es lo que más palpo a diario, que hay un montón de cuestiones en términos de vulneración de derechos a los trabajadores, o de extender sucesivamente los recesos administrativos de quienes quieren volver a ocupar sus puestos de trabajo en nombre de la pandemia, y cómo esos lugares son ocupados por voluntarios o trabajadores de la economía informal súper precarizados. En salud fue como muy claro el tema de la campaña en salud de la MUNI, ¿no? En la campaña del antigripal que aparecieron, el intendente salió dando anuncios de que iban a vacunar a todos los mayores de 65 años casi por casa, y nosotros dijimos, esto objetivamente es imposible, y ahí cayeron montones de voluntarios, digo, gente con mucha... gente altruista, digamos, queriendo ponerle el cuerpo a la pandemia, muchos estudiantes de las últimas de los últimos años de las carreras de enfermería y medicina, dentro de los equipos de hisopadores que hacen los testeos de COVID en los operativos barriales también hay muchísimos voluntarios. Digo, por un lado se vulneran derechos de trabajadores, se recortan salarios, y por otro lado se convoca a voluntarios a sostener la política, ¿no? Es como una tensión así profunda para meterle.
Sí, la verdad que uno lo que ha visto, ¿no? Bueno, primero quiero decirles que estuvo excelente, les agradecemos realmente los aportes, la claridad, el compromiso, muchas gracias. Pero digamos, sumando a lo que estamos conversando, me parece que este contexto, bueno, muchos se han, digamos, han aprovechado para avanzar de alguna forma en las ganancias, por ejemplo, yendo a una cuestión más macro, digamos, el capital financiero nunca pierde, o sea, cómo los grandes monstruos financieros siempre se enriquecen en las crisis, o sea, son como tan funcionales, ¿no?, para ciertos sectores, y siempre empobrecen a los pueblos. Y en Córdoba en particular uno ve cómo han aprovechado desde el discurso de la pandemia y el aislamiento para avanzar en contra de los derechos, ¿no? Tanto los antiderechos, si hablamos de los derechos sexuales, las ILES, o sea, cómo avanzan, como también el Estado provincial y municipal, con el tema de las jubilaciones, las condiciones de trabajo, y también me contaba, bueno, quienes están en los movimientos ambientalistas, cómo han avanzado en la tala, en estos proyectos que desde la movilización colectiva estaban frenados, o sea, cómo han aprovechado este contexto para avanzar, digamos, como que de manera rápida, ¿no? Y la Municipalidad de Córdoba, bueno, responde ahora a un color, a una práctica política que es la de la provincia, que se ha caracterizado por vaciar digamos, y desarmar equipos territoriales que tan importantes, digamos. Estoy pensando, qué sé yo, desde los equipos que trabajaban desde la Dirección de Familia en la provincia. Bueno, toda la práctica sistemática ha sido la de vaciar estos equipos y poner o personal totalmente precarizado o esta cuestión del voluntariado, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo ahora en el gobierno del municipal. Tal cual. Buenísimo. Bueno, gente, me parece que estamos... Un gustazo compartir con ustedes. Sí, la verdad que sí. Más allá ahora creo que estamos solamente conocidos, puedo decir, más allá del cagazo, aunque quede mal, del principio, y la presión de la frutilla de la torta, y qué sé yo. No era la intención. Pero fue placentero, fue placentero. Estuvo muy bien, estuvo muy buena, chicas, muy buena. Estuvieron geniales las colegas. ¿Cómo andás, Leonor? ¡Tantos años! Hola, hola, Anita. Hola. ¿Cómo ¡Tantos están? años! Sí, a tantos años que tenemos nosotros ya. Che, estuvo muy bueno, chicas. Realmente las colegas, excelente. Y gracias a la cátedra, realmente estos espacios, que sigamos así, trabajando siempre juntos en esto. Bueno, ya le pasaremos la posta a los que vengan para que sigan con este trabajo desde el colegio. Y bueno, me parece que fue muy rico y muy importante los aportes, porque así como que trajo fue una síntesis de los otros conceptos más teóricos, más dichos, ¿no es cierto?, en lo concreto, en lo real, en lo de todos los días, en ese batallar de los colegas que tienen el desafío diario, cotidiano, digamos, ¿no? Y bueno, y una cosita que quería agregar a lo que estaban diciendo antes, es que estas cuestiones que planteaban la Cele, Gaby, con respecto a su intervención en el campo de la salud y la presencialidad de ellas y demás, y algunas cuestiones que se suelen presentar, estas preguntas que nos hacían los colegas, ¿es necesario la esencialidad y todo esto? Por eso el colegio tuvo que salir en 2 oportunidades, digamos, con algunas recomendaciones respecto de lo que es la intervención profesional en el campo, en estos tiempos o en estos espacios, ¿no? Que me parece que
en esto de vulnerar derechos o no, es importante retomarlo y retomar también el lugar de la profesión en este debate casualmente, no solamente desde el plano, desde lo macro, desde el Estado, sino desde la profesión, ¿no? Bueno, esto. Y compartir con ustedes eso, y agradecerles. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y entonces nos estamos encontrando en la próxima con todas, con todos. Seguro. Buenísimo. Gracias. Ya vamos a ver que, bueno, ya va a estar la